Bien, pues quiero hablar porque estaba en la semana estudiando un poquito la vida de Daniel y encontré ahí algo que Dios me estaba hablando acerca de lo que es una actitud de vencedor, lo que es tener una vida donde realmente vencemos a pesar de todas las circunstancias que podemos encontrar y que podemos vivir. Porque finalmente cuando vemos la vida de Daniel, hay muchísimas cosas interesantes en la vida de Daniel. Primero, Daniel vive ahí en Israel y el país es conquistado por los persas, por Nabucodonosor. Y todos son llevados cautivos a Babilonia. Daniel, sabemos que es un hombre brillante, que es un hombre exitoso, que es un hombre que realmente ha alcanzado cosas tremendas en su vida personal con Dios y también en su vida profesional. Pero cuando estudiamos un poco la vida de Daniel, vemos que Daniel llegó ahí a Babilonia a los 14, 15 años. Y ya a esta edad, él era una persona muy especial porque cuando pasaron todos los prisioneros ahí de Israel, llegando a Babilonia, el rey Nabucodonosor se dio cuenta que había en este joven algo muy especial. Y de hecho lo llamó él y muchos otros jóvenes que destacaban un poquito ahí en este momento. Y Nabucodonosor los manda a prepararse, a estudiar. Suena bonito, pero cuando vemos realmente la visión de Nabucodonosor, él había visto gente con mucho potencial y los quiso realmente quitar su identidad, quitar su cultura, realmente destruir todo lo que ellos eran antes para poder adaptarlos a su reino y usarlo para su beneficio propio. La primera cosa que él hizo es cambiar los nombres de los jóvenes ahí. De Daniel pasó a Belcesar. Después sus amigos fueron cambiados a Mesac, Sadrach, Abednego, ¿verdad? Nombres babilonios. ¿Por qué? Porque quería ahí tomar control sobre ellos y quitar su identidad. Pero este rey trató muchas cosas y nunca pudo cambiar algo en Daniel, que era su entrega con Dios, su vida de devocional, su relación con el Padre Celestial. Y a pesar de todo, Daniel siguió igual. Y ahí vamos a ver unas cosas tremendas realmente en la vida de Daniel y que nos puede servir a nosotros para la vida de hoy. Daniel se mantuvo siempre en integridad. Le cambiaron su nombre, le cambiaron su lugar de vida, pero él siguió un hijo de Dios, o más bien alguien del pueblo de Dios, viviendo conforme a las reglas del pueblo de Dios. No importaba si estaba en Babilonia. Dios empezó a levantar a Daniel con gracia. Cuando ellos, todos estos jóvenes, acabaron de estudiar, el mismo rey hizo una entrevista de tipo examen. Daniel salió el mejor de todos. Daniel salió como a los 17, 18 años de la capacitación de Nabucodonosor en un país totalmente hostil, enemigo, idolatra, ¿verdad? Y inclinado a toda la esclavitud posible. Y vemos ahí a Daniel íntegro, trabajando para este rey, pero guiado por el Espíritu Santo. En un momento dado, Daniel, el rey, tiene un sueño, el famoso sueño el primer gran sueño de Nabucodonosor, y ya se ve ahí esta estatua, la cabeza de oro, los pechos de bronce, etcétera, ¿no? Nadie de la gente que son los sabios del rey pudo explicar el sueño. Bueno, de hecho, Nabucodonosor estaba bastante enojado con su personal ahí. Por eso ni les dijo el sueño, les obligó a que adivinaban el sueño y después lo interpretaban. Nadie pudo.
Y como consecuencia, el rey dijo, yo mato a todos los sabios. Y eso incluía también a Daniel y sus amigos. Pero ellos decidieron orar. Y Daniel fue con denuedo a esta edad, 18 años, 19 años. Fue con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Mi Dios me puede dar la respuesta. Déjame orar esta noche y mañana te vengo a explicar el sueño. Tuvo gracia con un rey enojado, ¿verdad? Cansado de los hipócritas de la corte. Pero este joven agarra ahí la gracia de Dios y obtiene ahí una noche más porque los iban a ejecutar luego. Dios le revela el sueño. Daniel explica el sueño. Y a esta edad sucede algo impresionante. Un joven sin realmente carrera profesional, ¿de acuerdo? Salió a los 15 años de su tierra natal. Va con el rey, obtiene gracia. Dios le pone sabiduría. Y a esta edad, siendo el enemigo de los babilonios, Nabucodonosor lo pone como gobernador de todas las provincias de su imperio. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo que lo que pasó con José. ¿Qué pasó con José? Que llegó como esclavo, ¿verdad? Ahí en Egipto, acabó en la cárcel. Daniel estaba a punto de ir a la cárcel. Hay un sueño, Dios da sabiduría a José. Y Josué comenta, y José acaba siendo el principal de todos ahí los funcionarios, el segundo hombre más poderoso de su época. Hay algo que podemos ver en Daniel, en José, que podemos ver también en David, es algo que se llama integridad. No importaba la circunstancia, no importaba el lugar, no importaba sus condiciones, ellos no se movían de lo que Dios había hablado acerca de sus vidas. Y cuando tenemos la vida así de integridad, Dios respalda tu vida, Dios prospera tu vida y Dios protege tu vida de cualquier ataque que puede venir del enemigo. Y ahí vemos a Daniel, imagínate, los que tuvieron 18 años o los que van a tener. Imagínate a los 18 años de que te dicen tú vas a gobernar sobre el imperio. El imperio de Nabucodonosor era Irak, era Irán, era todo Turquía, era el Medio Oriente, era un parte ahí arriba de Afganistán. Era un imperio gigantesco. Y un chavo de 18 años, 19 años, es gobernador de todo esto. No porque él es alguien increíble, sino porque es alguien íntegro. Y Dios lo respalda y lo pone, como dice ahí en Deuteronomio 28, por encima de todas las cosas. Cabeza y no cola. Bendecido cuando entra, cuando sale. Porque así vivió Daniel. Fue bendecido cuando entró en la sala del trono. El rey lo recibió. Lo podía haber matado. Era prohibido entrar así, sin permiso. La integridad es lo que te da acceso a los lugares más altos de autoridad y que la gente en autoridad te escucha. Otro ejemplo en la Biblia, la reina Esther, íntegra. Y cuando tuvo que ir a hablar con el rey, habló con el rey. Y tuvo gracia, y tuvo autoridad. Y se hizo realmente lo que ella tenía que hacer. Dios nos respalda. Y es lo que vimos ahí, que vemos en la vida de Daniel. Una vida bien extraordinaria. Una vida donde realmente lo sobrenatural es constante con él. Porque no es normal que a los 19 años tú estás ahí reinando sobre un imperio sin ser el heredero. Sino que eres el enemigo que hicieron prisionero y que en lugar de estar en una cárcel, está viviendo en un palacio. Cosas que no tienen sentido. Y nosotros muchas veces
No somos prisioneros, pero vemos circunstancias que nos están atacando, que nos están oprimiendo, que no nos permiten, pensamos, crecer. Yo creo que nadie tendrá una oposición tan fuerte como la de Daniel. Llegar a otro lugar, a otro país, lejos de donde él vivía como prisionero. Y sabes que a los 2 años y medio, 3 años, reinar sobre este imperio. Y mientras él, entre su tiempo de llegada y su tiempo que él podía reinar, fue tratado como nadie ahí en este reino. Tenía los manjares del rey. Vivía dentro del palacio, estaba enseñado por los mejores maestros, preparándose. Muchos podrían decir, yo voy a rechazar esto, porque no quiero meterme en la política. Yo soy un hijo de Dios, ¿qué tengo que ver ahí? Son todos corruptos. Y sí, la verdad, cuando ves la historia de Daniel, cuando ves ahí todos los astrólogos y sabios, que dicen que son sabios allá, eran puros hipócritas corruptos. No ha cambiado nada en la política, ¿verdad? Seguimos igual. Pero la diferencia es que Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego dijeron, nos metemos. Dios nos ha traído hasta aquí y vamos a meternos. Vamos a recibir esta enseñanza, esta capacitación, pero sin perder quiénes somos. Había algo muy importante en la vida de Daniel. La Biblia dice que él tenía devocional. Hay poca gente mencionada en la Biblia que tiene un devocional diario. Los 2 ejemplos que conocemos bien es Daniel y es Jesucristo. Jesús se levantaba de madrugada, se iba ahí, un poquito después de la medianoche, e iba a orar con el Padre. Daniel hacía lo mismo 3 veces al día. Otro que lo hacía mucho era David. Hombres íntegros, muy especiales, y hombres puestos en alto. Y eso hace mucho la diferencia. Sadrach, Mesach y Abednego también tenían este tipo de vida. Por lo tanto, cuando ellos fueron forzados a adorar la estatua de Nabucodonosor, una nueva estatua que él hizo ahí, con su cara y todo, tenía un ego bastante sólido, ¿verdad? Ellos se negaron en adorar, porque ellos vivían íntegros. No podemos adorar a alguien más que a nuestro Dios. El rey fue sorprendido, Nabucodonosor no lo podía creer. Sabía que los tenía que condenar a muerte, pero los llamó y les dijo, oye, hubo un error, no puede ser. Les doy chance, mañana vamos a la estatua y la van a adorar. Ellos dijeron, no, eso no va a cambiar. Nabucodonosor los manda al horno. Los tiran al horno, es un horno donde se tira a la gente. Y los que tiraban la gente ahí se quemaron y murieron, y ellos cayeron ahí sin nada. No les pasó nada. Porque cuando hay una vida íntegra, Dios te respalda. Dios sigue contigo. Jesús nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está bonito, pero ¿sabes qué? Tienes que estar ahí con Él también. Porque muchos tienen a Dios caminando con Él, con ellos, pero ellos no caminan con Dios. No tienen una relación con Dios. Estos 3 jóvenes que cayeron en el horno de fuego, ¿por qué crees que no se asustaron? ¿Por qué crees que se fueron ahí? No se escucha ahí que imploraron y lloraron. No. ¿Los quieres mandar al horno? Vamos. Porque en tu devocional, tú puedes hablar con Dios y te puede revelar que vas a ir al horno, pero que no te va a pasar nada. Y yo creo que es lo que sucedió con estos jóvenes. De la misma edad que Daniel. Jóvenes en alto. Salieron vivos. Ridiculizaron al rey. Pero hubo una enseñanza y el rey dijo, el Dios que está con ellos, ese es el Dios verdadero. Y él mandó a todos los que habían maquinado ahí todas estas cosas en contra de estos jóvenes, y ellos acabaron en el fuego también, y se acabó con sus vidas.
Entonces, hay cosas tremendas cuando nosotros vivimos en integridad, cuando nosotros decidimos hacer lo que Dios nos habla de hacer y no cambiar. Como dice a veces Pablo, que tú sí seas así. Pero no, un poquito por aquí, un poquito por allá. Esta gente, Jesús dice, yo las vomito. No puedo con ellos. No sirven. Son los que me traicionan y que después vienen a pedir perdón. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es la vida donde estamos ahí, sabiendo que nuestro Dios está con nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguro es lo que ellos pensaron. Y Daniel tuvo este tipo de vida porque finalmente los tres amigos aparecen en un capítulo y desaparecen. No se habla mucho de ellos después, pero se habla de Daniel en todo este libro. Y vemos como un joven que ha decidido no apartarse de lo que Dios le está hablando, se sube a los niveles más altos. Y cada vez que Satanás o la circunstancia o el rey o cualquier otra persona celosa, egoísta o no sé qué, quiere destruirlo, él sale vencedor. Porque tiene la actitud de lo que es un vencedor. Un vencedor es alguien íntegro, que no se deja mover por la circunstancia, por lo que dicen los demás, por lo que escucha en las noticias o lo que sea. Él se mueve por lo que Dios le había hablado. Daniel no tenía muchos libros que leer todavía. Llegaba hasta Eclesiastes y ya. Los otros libros de profetas se estaban escribiendo en su tiempo. Pero conocía a Dios y era suficiente conocer a Dios para saber que Dios lo iba a respaldar. Cuando tienes una relación con Dios, sabes cómo Dios va a reaccionar cuando tú vives de manera íntegra. También sabes lo que va a pasar, cómo va a reaccionar si no vives de manera íntegra. Y ahí vemos la diferencia. Y nosotros podemos vivir esta misma vida. No hay una diferencia entre Daniel y tú y yo. Es un hombre como tú y yo, con sus mismas pruebas, tentaciones. La diferencia es que él ha decidido obedecer la voluntad de Dios y no fallar. No quiere decir que no pecó, pero muy poco. Porque cuando decides entrar en lo que es la integridad, el pecado está realmente bajo tu autoridad. No tiene mucha oportunidad de entrar. Satanás no sabe por dónde meterse en tu vida. Por eso vives sano, por eso prosperas. Daniel prosperó desde el momento que cumplió con sus estudios babilónicos. En este momento recibió ahí un palacio, un lugar de autoridad, un lugar para vivir muy diferente de todos los demás. Todos los otros judíos estaban en pobreza, estaban en esclavitud. Y este Daniel, que no era nadie, ¿por qué Dios no escogió los grandes fariseos o los sumos sacerdotes de Israel? Porque necesitaba a alguien que iba a ser íntegro. Esta persona que podía hablar la verdad a su rey. Que podría ser un testimonio para todas las generaciones que siguen. Que cuando tú no te desvías, Dios te bendice. Dios te respalda. Dios te prospera. Dios te da una salud que nada puede matar. Vemos ahí Daniel cómo crece. Trabajando en un reino enorme, dirigiendo el reino. Hay una época donde él durante 7 años va a realmente tomar todas las decisiones del reino. Ya era más grande. Pero eso es la vida que Dios espera de nosotros. Eso es ser un vencedor. Ser un vencedor no es gritar ahí, soy más que vencedor porque aquel que me amó. No. Tenemos que ver hasta dónde tu integridad va a ir para que tú tengas esta victoria siempre. ¿No? La gente buscó ahí en el reino de Nabucodonosor cómo destruir su integridad. Y no encontraban por dónde meterse. Y eso es lo que le daba muchísimo coraje, obviamente. Mira, Daniel ahí en el 1, vamos al libro de Daniel. Daniel 1, 21, no, 17.
ahí en este capítulo se habla de Daniel y de sus amigos. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos lo trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, pero no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Y ahí vienen los antiguos nombres de Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Una vez que estás con Dios, lo que escuchas es sabiduría que rebasa el entendimiento de cualquier persona terrenal. A veces pensamos, ¿cómo puedo dar una respuesta? Dios la tiene. Y Dios te la puede comunicar. Y eso sucedió porque ellos eran íntegros, sabían que tenían que estar en la presencia de Dios, que tenían que orar, tenían que tener su devocional. No era una actitud religiosa, ellos buscaban a Dios todo el tiempo, porque sabían que en el lugar donde habían llegado, si no estaban con Dios, estaban fritos. Pero todo lo demás, toda la gente demás se rindió. Vivieron en esclavitud 70 años. A mí me impactó, un día estaba viajando por toda esta parte del Oriente, Medio Oriente, y Dios me enseñó algo impresionante. Por la dureza del corazón de Israel, me dice, todo lo que ves aquí, las pirámides, los templos de Egipto, Persépolis, los judíos lo construyeron en esclavitud. Trabajaron por gente que abusaban de ellos. Pero aún así, adentro de estas circunstancias, encuentras a un José, encuentras a un Moisés, encuentras a un Daniel, encuentras a esta gente que sobresale porque la circunstancia no tiene el suficiente poder para mantener bajo opresión a cualquier persona que es íntegra y que vive conforme a la voluntad de Dios. Y todos los demás aceptaron la esclavitud. Prefirieron ser esclavos que de servir a Dios. Prefirieron servir a un rey que abusa que servir al rey de reyes que bendice. Y eso es cuando vivimos en la carne, cuando dejamos nuestra vida espiritual, cuando no estamos entregados a lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Nos vamos a la esclavitud y ¿sabes qué? No podemos salir de ahí. Cuando vemos una circunstancia mala, como Daniel vio la circunstancia mala cuando llegó ahí a Babilonia, él tomó la oportunidad que se le ofreció. Me llaman, aunque es mi enemigo, voy a ver qué puedo hacer ahí. Voy a ver qué puedo hacer si Dios está conmigo. Voy a ver cómo puedo cambiar las circunstancias. Y este hombre llegó a ser tan poderoso, ¿verdad? Que gobernaba todo el imperio. Sus 3 amigos siguieron gobernando también bajo su autoridad. Lo que me impacta es que en Babilonia el gobierno era judío. Había el rey, abajo del rey estaba Daniel, gobernador de todas las provincias, y él dirigiendo a sus 3 amigos que manejaba todo lo demás de la política. Entonces, no importa la circunstancia. Tú puedes decir, no, pues aquí está completamente bien difícil. ¿Más difícil que Daniel? ¿A ti te metieron en el horno de fuego? Todavía no, ¿verdad? A ellos sí. Pero cuando vives en integridad, el horno de fuego no sirve para nada. Porque Satanás no tiene poder. Yo creo que cuando Daniel estaba ahí oyendo hablar de sus amigos, porque él no estaba cuando sucedió esto, pero cuando él estaba ahí oyendo que sus amigos estaban
¿cómo se llama? Ahí en el horno, a lo mejor le pasó una llamadita a Isaías, ¿no? Oye, es el momento de escribir que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, ¿verdad? Él lo sabía. Los 3 amigos lo sabían. Tú lo sabes. Pero lo tienes que vivir, lo tienes que creer. Cuando viene la amenaza de la enfermedad, cuando viene la amenaza del fracaso, cuando viene la amenaza de la pobreza, ponte a reír. Es tu horno de fuego. ¿Y qué? Voy a salir de esta sin problema. Porque yo tengo a un Dios que me respalda cuando yo estoy en integridad. Ahora la pregunta es, ¿cómo va tu integridad? Es ahí el análisis que tenemos que hacernos. Por eso Pablo dice en sus cartas, examina tu espiritualidad, evalúa tu crecimiento espiritual. Porque es ahí tal vez que tenemos que trabajar. Y después poder enfrentar lo que se nos presenta venciendo siempre. Siempre. Ninguno de ellos en toda la historia del libro de Daniel fueron vencidos. Todos los demás que eran sus enemigos acabaron en el horno de fuego o en el foso de leones. Pero a ellos nada sucedió. O sea, a lo mejor sí conocían el Salmo 23, ¿verdad? Y el 91. Ninguna plaga tocará mi morada. Pueden volar ahí saetas de día y de noche, a mí no me llegará nada, ¿verdad? Los ángeles me guían ahí, me llevan por la mano en el camino. Ellos vivían bajo la abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Conocían estas escrituras, las podían vivir. Nosotros las tenemos también, son las mismas. Y debemos de aprovechar esto. Pero todo esto, si lees el Salmo 91, todas las bendiciones de protección viene si yo vivo bajo el abrigo del Altísimo. Entonces estaré bajo la sombra del Omnipotente. Hay una condición. ¿Estoy en integridad? ¿Soy honesto con Dios? ¿O soy como los fariseos hipócritas? Hablo, pero no vivo lo que digo. Predico, pero cuando estoy solo hago lo contrario. ¿No? Por eso Jesús estaba tan enojado con ellos, que les decía hipócritas. ¿Por qué? Pues porque no querían hacer la voluntad de Dios. Por eso ninguno de ellos, a pesar de todo su conocimiento, sirvió, y Jesús no escogió ninguno de ellos para formar su equipo de 12. Porque no había nadie ahí que presentaba una señal de integridad. Es impresionante. Jesús prefirió escoger a un Pedro, con su genio, que hasta fue usado por Satanás, pero que sabía que su corazón era para servir a Dios. Porque Dios ve el corazón. Cuando ve que el corazón es humilde, Dios agarra a esta persona y se la lleva. Cuando ve un corazón duro, esta persona muere. No tiene oportunidad. Y Daniel tenía un corazón para Dios. Entonces Dios lo levantó. Dios lo llamó. Daniel quiere decir amado de Dios. ¡Wow! Qué padre recibir un nombre así. Pero ¿por qué? Pues la primera cosa que vemos en la vida de Daniel es su consagración a Dios. De la misma manera que a nosotros nos llaman los santos, ¿no? Los que son apartados para Dios. ¿Somos realmente apartados para Él o vivimos un poquito por aquí, un poquito por allá? Como dice Santiago, de doble ánimo, yendo con las olas del mundo. Ahorita la moda va por ahí, entonces vamos a estar ahí. Mañana la moda va por allá, pues. En el asunto espiritual no hay modas, porque las modas son cambiantes
Y Dios es eterno y no cambia ni hay sombra de variación en Él. Entonces, ¿cómo podemos decir? La nueva onda ahorita es liberación. Después, la nueva onda es ahí todo bonito. O la nueva onda es no sé qué. ¿Dónde encuentras esto en el carácter de Dios? Porque Dios no va a cambiar. No es el hombre que busca una manera de adaptar la Biblia para que sea la vida más fácil. O para que haga la fama. O que se enriquece. No sé qué. Pero Dios no cambia. Su palabra no cambia. El reino no cambia. Sus leyes no cambian. Las bendiciones son las mismas y para siempre y para todos. Los que quieren. Ahí cabe. ¿Ah? Es ahí donde tenemos que cambiar muchas cosas. Y mira, cuando vemos a Daniel, vamos al capítulo 6 de Daniel, ahí vamos a quedarnos. Porque tenemos que entender quién era Daniel, por qué fue tan exitoso. Porque fue un gran vencedor, a pesar que su condición era prisionero, ¿no? Su país perdió la guerra y fue llevado en cautividad. Ninguna de las condiciones correctas para ser vencedor. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira, dice en el 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, los del rey, viendo a Daniel, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué dice ahí? No hay nada en este tipo que podemos encontrar que nos permite, como darle de baja, ¿verdad? Sacarlo de la jugada. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían un coraje tremendo. Este enemigo, además, imagínate, ¿no? Son los ancianos ahí, dinosaurios de la política del reino ahí de Nabucodonosor, viendo a un joven enemigo en su lugar a ellos. Pues les da coraje, envidia, celos, y están buscando cómo sacar a este tipo de ahí. Y dicen, no encontramos nada. La única cosa que vamos a encontrar es algo con su Dios. Porque tiene una relación con su Dios. No encontraban nada ni nadie. Se dieron cuenta de la consagración de Daniel a Dios. Y se toparon con esto diciendo, ahí es imposible que nosotros logremos hacer algo. En el versículo 10 ya encontraron algo. Como ama a su Dios, nosotros vamos a convencer al rey de poner un ídolo y que todos tenemos que adorar a este ídolo en exclusividad. Y ahí llega al versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este versículo es muy importante. Cuando viene una situación tremenda, difícil en tu vida, ¿qué haces? Es cuando te pones a orar, ¿verdad? Daniel no. Este versículo dice que hubo el edicto, sabía que ya le iba a ir como en feria, ¿verdad? Y él fue a orar, pero no porque había el edicto, porque así él vivía todos los días. Por eso dice, ¿cómo lo solía hacer antes? No era algo nuevo. Su estilo de vida, Daniel, era una vida de integridad y de devocional con Dios y de relación personal. No se puso a empanicar y dijo, ahorita sí me voy a poner a orar. No, él oraba siempre. Él buscaba la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas. Imagínate que tú a los 20 años te dan ahí a gobernar todo el país, no tienes idea de cómo se hace. Y todos los que están abajo quieren matarte si fallas una vez. Pues necesitas a Dios. Y un buen. Porque la vas a regar en tus fuerzas. Pero decían ahí los dinosaurios, no hallamos nada en contra de él. Este tipo es impresionante de sabiduría y de inteligencia.
No porque nació más inteligente, pero adquirió sabiduría con su relación con Dios. Y en su devocional, ¿qué le pasó a Daniel? Pues Daniel habló con Dios diciéndole qué va a pasar. Y Dios seguro le dijo, te van a echar a los leones, pero no te preocupes, yo ya tapé la boca de estos leones. Él también llegó seguro ahí. No estuvo asustado. Cuando vienen las pruebas a tu vida, si estás asustado es porque tu relación con Dios está fallando. Si no, ya Dios te hubiera dicho qué va a pasar y cómo vas a salir de esta. Pero no, muchas veces es cuando empezamos a ver qué voy a hacer, cómo puedo orar, ora por mí porque yo no sé orar, etc. No estamos preparados. Daniel estaba preparado. Él estaba preparado para el foso de los leones. Había tenido una vida íntegra, correcta todos los días. Él estaba en victoria siempre. Porque cuando estás en Cristo, estás en victoria siempre. Cuando estás conectado con Dios, estás en victoria siempre. Es cuando te alejas de Dios que empiezas a ir por abajo. La gente que viene a la iglesia por consejería, porque todo los va mal, si ves su histórico de presencia, va a decir, hace un año que no te veo. Pues sí me alejé. Entonces, lo contrario es lo que nos mantiene fuerte y en victoria. Mientras tú estás en la presencia de Dios, que te congregas, que si eres fiel, que sirves a Dios, puede venir el enemigo, porque le encanta venir, pero viene a perder su tiempo contigo. Porque no tiene oportunidad de vencerte. No tiene oportunidad de estar aquí, en tu vida. Y es ahí donde tenemos que modificar ciertas cosas en nuestra vida. David estaba comprometido a cumplir la voluntad de Dios. No importaba lo que iba a suceder. No importa el rey, no importa todo el séquito del rey, no importa todo lo que se puede levantar en contra de él. Pero él tenía también una vida disciplinada. No es fácil lo que estaba haciendo Daniel. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos pretexto? ¿Oraste hoy? No, es que me tuve que levantar temprano, tuve que ir a trabajar ahí, me mandaron de viaje, tuve que regresar, etc. Estuve muy ocupado, no pude. Daniel tenía el puesto más alto del imperio. Yo creo que sí estaba ocupado. Pero 3 veces al día, él tenía tiempo de orar con Dios, de tener un tiempo con Él, de tener intimidad con Él, de pedirle guianza para lo que iba a hacer, de pedir también información sobre lo que iba a suceder. Entonces no podemos decir, estoy demasiado ocupado, ahorita no puedo. Porque él trabajaba como si fuera un rey. No un rey como los de ahorita que se pasan un tiempo en el golf, ¿no? Un rey que sí trabaja. Una vida política altamente, ¿no?, activa. Pero 3 veces al día, él podía estar en la presencia de Dios. Por eso, el asunto del edicto no era importante. Ya estaba resuelto. Porque hablaba con Dios, estaba con Él, estudiaba la palabra, pasaba tiempo ahí en las Escrituras, conocía el carácter de Dios, sabía la voluntad de Dios. Por eso fue este hombre. Dice ahí acerca de su disciplina en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esa es la vida de integridad. No se encuentra una falla, no se encuentra una puertita para que Satanás se pueda meter. Tu integridad cierra todas las puertas. Y tú vives bajo la alta protección de Dios. Y por eso Daniel estuvo siempre, como dice Deuteronomio, siempre por encima y nunca por debajo. Tuvo ataques desde el momento que entró en el palacio real y nunca lo pudieron bajar de donde estaba. Es un ejemplo extraordinario de vida de éxito. No debido a su conocimiento, sino debido a su integridad.
No me voy a dejar corromper. Imagínate cuando vino el sueño. ¿Qué dijeron nosotros ahí? Los corruptos. Ay, invéntale algo, man. Seguro ya se le olvidó el sueño. Agarra algo ahí que parece bien y te compra el ticket. Pero Daniel no funcionó así. Daniel dijo, no, yo voy a dar la verdad y voy a consultar al que tiene la verdad y me lo va a dar. O te unes con los fracasados o te unes con el que te va a dar la victoria. Hay mucha tentación de llegar de este lado, porque es el lado fácil. Es el lado que todo el mundo te propone en la vida. No, hombre, no te gusta por aquí, vente por allá, nos arreglamos. Pero Dios te puso ahí por algo. Dios te llama ahí por otra cosa. Dios te quiere, a Daniel le puso ahí, tenía que estar ahí. Por haber dicho, bueno, ya tengo un puesto, me llevo bien con todos estos y ya vivo en paz y me vale todo. Entonces no hubiera escrito este libro. Y no estaríamos hablando de él. Y Dios no hubiera sido exaltado en esta prueba. Y tú cuando tienes prueba no tendrías un testimonio para agarrar ahí y decir, puedo hacerlo como Daniel. Porque vi como Dios respaldó a Daniel en este tiempo. Y Dios no ha cambiado. Y lo va a hacer para mí también. Es tan importante tener un hombre así. Un hombre que no se va a desviar. ¿Qué haríamos ahorita si el gobierno dice, todos los que van a entrar en esta iglesia el próximo domingo, yo los pongo a la cárcel? ¿Vendrías? Aquí hay una patrulla afuera. ¿Vendrías? Ahorita dices que sí. Ok, el gobierno a lo mejor no te asusta, pero vienen los de ISIS, el Estado Islámico. ¿Ya entras? Ah, bueno, es que ahí, es que son los musulmanes. Los musulmanes son unos hombres caídos, manejados por un rey que ha perdido su reino. Pero ¿estás seguro que tú estás en el reino correcto? ¿Que el reino de Dios te va a respaldar cuando vas a pasar la puerta? ¿O le vas a decir a Dios, pues sabes qué? Es que era muy difícil, no te imaginas. Estamos en el tiempo del fin y estos musulmanes no son tan sencillos, hermano. Entonces yo prefería ahí guardar mi vida, proteger mi familia, no perder mi trabajo, estar sano. Sí, tuviste miedo y escondiste tu talento. Vete al lugar de llantos y de crujir de dientes. ¿Eso qué hubiera pasado a Daniel? Si hubiera dicho, no, pues imagínate el foso de los leones, y los conozco, los compré. No. Que sí, salvos, pero en el cielo hay un lugar feo. Es el lugar de crujir de dientes y de llantos para todos los que van a llegar ahí y que Dios les va a decir, ¿sabes qué? Esta corona no te la doy, la guardo aquí. No es para ti. Lugar de vergüenza habrá en el cielo. Muchos piensan, voy a ir al cielo, ya la hice. Piña colada, hamacas, en una casota a la playa. Hay un juicio para todos los hijos de Dios, sobre todas las obras buenas y malas que vamos a hacer en esta tierra. Está ahí, en Corintios. Tenemos que prepararnos. Y la integridad hace que a ti no se te van a quitar las coronas, sino que te van a dar y dar y dar y dar coronas. Porque Dios va a usar a esta gente en la eternidad. Dios no puede usar los corruptos o los medios cristianos en la eternidad. Van a ser del montón. Aquí están o que se salvaron, pero no sirven. Porque comprobaron durante 80, 90 años que no servían. No fueron íntegros. Te preguntan, ¿eres cristiano? Bueno, voy a una iglesia cristiana de vez en cuando. ¿De qué tienes miedo? A mí me sorprende. Los judíos el sábado están ahí con la kipa y se van a la sinagoga. Los budistas se visten ahí de naranja y los identificas. Los testigos de Jehová tocan las puertas todos los días.
Los musulmanes se visten como musulmanes, tienen su tapetito y cuando es la hora se ponen a orar. Y el cristiano es el único que tiene vergüenza de su Dios. Todas las otras religiones son orgullosas de su Dios, que es una estatua, que es cualquier cosa. Pero el cristiano que tiene el Dios verdadero se avergüenza de su Dios. No tiene integridad. No son Danieles estos cristianos. Son los del montón que estaban en esclavitud, ahí con todos los demás. Y cuando vemos la estadística, vemos a 4 de Israel que no tenían vergüenza, que tenían integridad, sobre todo el pueblo. Siempre estas estadísticas son así de desastrosas. En el desierto 2 no se avergonzaron de Dios, Josué y Caleb. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? El cuerpo de Cristo, el local y el universal. ¿Cuántos tienen vergüenza de Dios? Tenemos que cambiar esto. Si queremos llegar a la vida de Daniel, vamos a tener que empezar a ser íntegros. Y cuando la gente te dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos en Halloween se atreven a decir a la escuela, mi hijo no va, porque yo no participo de estas cosas? Va creciendo el número, pero hay todavía muchos que dicen, bueno, pues que vayan, mejor, porque si no, lo van a calificar mal. Tu hijo no depende del maestro para tener una vida profesional exitosa. Tu hijo depende de tu testimonio de integridad. Porque si no le enseñas esto, él tampoco lo va a hacer. Nos hace falta muchas cosas así. Por eso Daniel es tan importante. Yo cuando estaba leyendo su vida dije, wow, lo tengo que comunicar. No me puedo quedar callado con este testimonio tan poderoso de este joven, porque además es para también los jóvenes, ¿no? Que a veces dicen, ay, a mi edad nadie me pela. Ahí en Persia, un rey se interesó a un joven de 15 años y a los 18 le entregó poder. ¡Wow! Es para ti, es para mí, es para todos nosotros. Pero también tenemos que tener la buena actitud en la vida. Alguien habló un día de la actitud de la vida acerca de 3 personas que llegan al Gran Cañón. Entonces llega ahí, el primero es un pintor. Entonces dice, wow, este paisaje me permite hacer mi obra maestra. Voy a tener el cuadro más bonito de toda la historia del arte. El segundo es un pastor que llega y dice, wow, gloria a Dios, eso es pura creación del Señor. Y el tercero es un vaquero, y que dice, eso es un infierno, mano, si mis vacas van aquí, las pierdo y nunca las encuentro. La actitud como vas a vivir va a determinar tu victoria. El primero, el pintor, se vio a él. El pastor vio la grandeza de Dios. Y el vaquero vio puros problemas ahí. ¿Cuál es el punto de vista que tienes acerca de tu vida? Daniel podría haber dicho, aquí es el infierno. Es un rey dictador, un opresor tremendo que nos pone en esclavitud, se nos acaba la vida. Yo creo que él no entró así. Por eso el rey lo vio. Y cuando pasaron todos los prisioneros, dijo, este joven, algo ahí, mándamelo, me sirve. Lo voy a usar. Y no se dio cuenta que este rey nunca pudo usar a Daniel, sino que es Dios que usó a Daniel en este reino para transformar este reino. Y Nabucodonosor tuvo que reconocer que el verdadero Dios era el Dios de Daniel y no el suyo, y menos su estatua personal. Aunque era de 15 metros o algo así. Nada que ver. Daniel tenía una fe para vencer. Él no conocía lo que de Jesús decía, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. No existía este versículo para él. Pero él sabía que había otros versículos que lo protegían. Tenía el Salmo 91, el 23, el 103. Tenía Deuteronomio.
y tenía su relación directa, donde Dios le decía todo lo que iba a venir. Pero él tiene una fe tremenda. Dice ahí en el versículo 23, seguimos en Daniel 6. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ya había ido al foso de los leones y no había manera de acabar con Daniel. Dice, ¿por qué tanta injusticia para un siervo de Dios? ¿Por qué tuvo que meterse en un foso? ¿Podría haber perdido la fe? ¿Renunciar? Dios dice la palabra que todas esas cosas ayudan a bien. Daniel fue enviado al foso de los leones para que tú sepas que cuando tú te enfrentarás con tu foso de leones, si has vivido de manera íntegra, no te importa la circunstancia, tú aquí no serás afectado y saldrás igual, pero tu testimonio será para la gloria de Dios. Y sabes, nosotros hoy aprovechamos el testimonio de este joven para tener una vida diferente, una vida donde somos libres, donde podemos tomar autoridad sobre todas las cosas y decir a Satanás, ja, 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 ¿qué estás haciendo aquí? Te equivocaste de lugar. Yo soy luz, en las tinieblas no puedes pasar aquí. No hay manera de tener tinieblas donde yo estoy, porque las tinieblas no existen. Hay tinieblas en el único momento que la luz se va. Las tinieblas no pueden llegar, no existen. Es el engaño más grande del diablo. Las tinieblas van a llegar. ¿Desde cuándo? Mientras un foco prendido es imposible. Tengo que quitar la luz para que haya tinieblas, porque la luz es la autoridad y las tinieblas no. No se pueden imponer. Se tiene que ir la luz. Y nosotros somos la luz del mundo. Y mira cómo acaba esta historia increíble de Daniel en el 6:25. Y vamos al final. Entonces, ya estamos con otro rey. El rey Dario escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque eres el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Dario y durante el reino de Ciro y de Persia. Lo que vemos ahí, Daniel llegó joven bajo Nabucodonosor. Fue puesto en el lugar más alto para una persona que no es rey. Murió Nabucodonosor, llegó Dario. ¿Dónde estaba Daniel? Siempre por encima, nunca por debajo. Murió Dario, ¿dónde estuvo Daniel? Con Sirio, por encima y nunca por debajo. ¿Sabes? La integridad te mantiene en los lugares altos toda tu vida. No importa que se cambie el gobierno, no importa que se cambien los jefes, no importa que se cambie todo esto, tú estás por arriba de todo. Y este Daniel, con tanta opresión, con tantos enemigos personales, nunca se bajó de donde Dios lo puso. No había manera de quitarle el puesto que tenía de gobernante sobre todas las provincias del imperio persa. 3 reyes. Imagínate cuando se cambia un rey, ¿qué pasa? Pues ya jaló mis amigos. En México se hace mucho, ¿no? Todo el mundo dice, ay, ese cambio de gobierno y quién sabe si tengo trabajo. ¿Dónde está tu integridad? Porque es la misma situación que Daniel. Ya se murió Nabucodonosor. ¿Quién va a estar aquí reinando? Dario. ¿Y qué va a hacer Dario? Te va a pedir que te quedes en el mismo lugar. Porque eres íntegro. Y la gente íntegra no tiene precio.
Para un gobernante, alguien que va a ser fiel a todo lo que ha dicho que iba a hacer desde el principio, no lo corre, lo queda. Y quise, cuando se murió Darío, llegó Sirio. Y él siguió ahí, reinando con este emperador. Porque su integridad no falló. Dios lo sostuvo todos los días, como Jesús nos dijo que iba a hacer con nosotros también. Permanece en mí y yo en vosotros. Y pedid lo que quieren y yo lo haré. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre estarás por encima, nunca por debajo. Cabeza y no cola. Prestarás a naciones. José prestó a naciones. Él alimentó todo Israel durante la hambruna. ¿Era rico cuando llegó a Egipto? No. Pero fue prosperado en todo lo que hacía. Como árbol plantado juntamente a corrientes de aguas. O como Josué. Él hizo así prosperar su camino y todo le salió bien. Pero ¿cuál era la cosa que Dios le dijo a Josué? Medita en este libro de la ley de día y de noche y no se aparta de tu boca, sino que hagas conforme a lo que en está escrito. Y entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenía que meditar y obedecer, ser íntegro. Josué era un íntegro, Caleb era íntegro. Y son los 2 de 3 millones que entraron en la tierra prometida. Los demás se quedaron. Ellos estuvieron por encima. El enemigo no los venció. Ellos llevaron al nuevo pueblo a la victoria total, a la tierra prometida. Tú y yo tenemos el mismo reto que Daniel, el mismo reto que Josué, el mismo reto que Moisés, el mismo reto que David, el mismo reto que Pablo, que Pedro, con todos. Porque tenemos todos el mismo llamado. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual? ¿Qué vamos a hacer en este mundo? ¿Qué testimonio vamos a dejar? Si tienes un testimonio de integridad, que tu vida en los secretos sea la misma que la vida que tienes en público. No tienes que temer ninguna cosa, porque Dios está contigo y te levantará y te cuidará y tus enemigos serán todos avergonzados. Amén. Señor, pues te damos 1000 gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia en nosotros, por tu vida que tú has dado, Señor, cuando tú viniste a la cruz. Rescatándonos, Señor, de las tinieblas, de la esclavitud y dándonos, Señor, este ejemplo de una relación con el Padre todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Señor, por esto. Tú eres Dios y no hay ningún otro Dios para nosotros. Bendecimos, Señor, esta palabra. Te damos gracias por haber, Señor, escrito este libro de Daniel acerca de lo que es la integridad, acerca de esta actitud para vencer, esta actitud, este comportamiento de vencedor, que no se apoya en nuestras propias fuerzas, ni en nuestra sabiduría, sino, Señor, en la tuya, en la guianza de tu Espíritu, en la obediencia, y decidir, Señor, que lo que tú dices es lo que tenemos que hacer, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que no, Señor, vamos ahí con las ondas, como las ondas del mar, arrastrado por el viento y la corriente de este mundo, sino que dejando de conformarnos a este mundo, nos transformamos por la modificación, renovación de nuestro entendimiento. Y entonces conoceremos la voluntad perfecta, agradable y buena tuya para nosotros. Como Daniel, estaremos por encima. Ayúdanos, Señor, en esta integridad. Ayúdanos en la tentación. Tú prometiste ayudarnos y clamamos a ti para que nos sacas, Señor, de estos momentos donde el enemigo, las circunstancias, el mundo nos quieren desviar y poner ahí, Señor, cosas que no son tuyas. Queremos, Dios, un carácter comparable al carácter de estos grandes hombres.
un carácter, Señor, con dominio propio, con una convicción de lo que estamos haciendo para ti es lo correcto y que nunca tomaremos otro camino. Ayúdanos, Señor. Para eso podemos entrar en la sala del trono de la gracia, para que tú, Señor, nos ayudes. Que tú nos ayudes con todos los recursos que hay en el cielo, la palabra, el Espíritu Santo, los ángeles, la unción que viene sobre nosotros. Te damos gracias porque no estamos solos en esto y somos llamados, Señor, a triunfar todos los días de nuestra vida para que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.